Vamos inmediatamente a nuestras Biblias, por favor, al libro de Efesios, el capítulo 3. Efesios, el capítulo 3, y estoy iniciando esta noche una nueva serie. Vamos a dejar en pausa para más adelante todo esto que tiene que ver con la gestión del alma, el gobierno del alma, ¿verdad? Que es tan importante. Vamos a retomar con otros aspectos que no vimos, pero esta noche, a partir de hoy, por favor, necesito que usted preste mucha atención porque vamos a hablar de algo central para nosotros. Amén. Y tiene que ver con el evangelio de verdad, el evangelio eterno. Diga conmigo, evangelio eterno. Porque como hemos venido diciendo, y espero que haya estado entendiendo y abrazando esta verdad, amén, el evangelio no es una serie maravillosa de dogmas y creencias, como a veces pensamos. Sí, hay una serie de paradigmas espirituales, de enseñanzas, claro que sí, doctrina, que es muy importante, pero el evangelio no, la doctrina no te salva Cristo. La doctrina no dio su vida por ti, una persona dio su vida por ti. No te relacionas con la letra, te relacionas con Cristo. Una vida nos ha sido dada, una vida nos ha sido impartida. El evangelio es una persona, es un ser, y ese ser quiere tener una relación contigo y manifestarse en nuestras vidas. Esto que para ti puede ser reiterativo, es una absoluta y maravillosa verdad liberadora para muchos, porque muchos tienen más una relación con la letra, con credos, creencias, lo cual no está mal, pero se pierden lo más importante, el hecho que nosotros poseemos dentro de nosotros una nueva naturaleza. Amén. Una nueva naturaleza nos fue impartida en el día que nacimos de nuevo. Y esa nueva naturaleza es algo que tú ni yo podemos crear. La gracia no solamente es regalo inmerecido. La gracia es el poder de Dios sobre nuestras vidas. Amén. De modo que podamos hacer algo, aquello que para lo cual estábamos inhabilitados y era imposible. Era imposible. Eso es gracia también. Tener la capacidad de hacer aquello que para nosotros era imposible, ahora es posible por la gracia de Dios. No podíamos vencer el pecado, no podíamos ser redimidos, no podíamos tener esa naturaleza de Dios, la naturaleza santa de Dios en nosotros. Es imposible, ningún ser humano puede crear nueva naturaleza. Es el regalo más grandioso que Dios nos ha dado. Siempre decimos, el más grande regalo entre comillas, porque realmente es un don, amén, es un donativo grandioso de Dios. El más grande es la vida misma de Cristo viviendo en nosotros. Cristianismo no es gente viviendo, tratando de vivir la vida cristiana. Cristianismo no somos nosotros tratando de vivir en Cristo. Cristianismo es Cristo viviendo su vida a través de nosotros. No es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo tratar de vivir nuestra vida apoyados en Cristo. Es muy diferente que Cristo viva su vida por medio de nosotros. No es lo mismo. Me parece, pero no es lo mismo. Entonces, es tan importante ser acertados con la verdad. Y la palabra de Dios dice, y conoceréis la verdad. Y la verdad, solo la verdad nos hará libres. ¿Correcto? Entonces, si usted trata de vivir la vida cristiana solo apoyándose en Cristo, es decir, por decir, uno dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, tú estás usando a Cristo para que todo lo puedas. ¿Me entiendes? De repente te pones tu capa, vas a un edificio de 20 pisos, te saltas y dices, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque piensas que puedes volar, pero quieres hacerte famoso, te vas a estrellar y te vas a ir al otro lado. No funciona así, es uno tratando de vivir su vida, amén, tomando a Cristo. No funciona, es Cristo gobernando nuestra vida, amén, gobernando nuestra vida, viviendo su vida por medio de nosotros. No es lo mismo. Dile a tu vecino, ¿te das cuenta o no te das cuenta? Que no es lo mismo. Amén. Por eso la palabra de Dios nos dice que debemos hacer morir las obras de la carne por el Espíritu. Esto solo se puede hacer por el poder del Espíritu. No podemos hacer morir las obras de la carne
sino por el poder del Espíritu Santo. El vivir la vida cristiana exige que cada día podemos tomar de esa vida resurrecta de Cristo en nosotros. De otra manera no podemos nosotros vivir la misma vida de Cristo. En la mente dice, eso no es posible. Por eso es tan difícil procesar lo que acabo de decir. Muchos todavía no la captamos. ¿Cómo es eso de que no es nuestra vida viviendo por el poder de Cristo, que no estamos en Cristo? El hombre natural no procesa esto, porque es imposible. ¿Cómo es que Cristo vive en mí? No entiendo eso. Es que no es tu mente natural. Es la gracia de Dios para hacerte hacer lo que es imposible en tus propias fuerzas. Amén. Entonces es muy importante tener ajustado nuestra mente a la mente de Cristo. Ahora, decía que vamos a compartir a partir de hoy una serie que le llamamos el Evangelio Eterno. Porque el Evangelio no comienza, amén, con nuestra redención. El Evangelio no comienza con la cruz. El Evangelio no comienza con la cruz. La cruz es una frontera entre antes y después. Pero el Evangelio comienza en la eternidad. No comienza en la cruz. No es lo mismo. Porque la cruz viene después de la caída del hombre o de la muerte espiritual del hombre, como hemos dicho. Entonces Jesús tiene que tomar nuestro lugar, morir en nuestro lugar, y que como pensamos, ahí empieza. Bueno, empieza en este mundo temporal, pero en la mente de Dios, en la eternidad, donde Dios habita. Amén. La salvación no fue un plan B. No es que, Adán pecó, se me derrumbó todo mi plan, ahora, voy a sacar un plan B y voy a levantar un segundo Adán y voy a redimir, ¿me entiendes? Y voy a volver al hombre a su estado original. No es un plan B. Ya Dios lo había preseñalado, Dios ya había previsto. Amén. Ya Dios lo tenía como plan A. La redención ya estaba dentro del plan A. Es el Evangelio eterno. Usted no fue salvado en la cruz. A ver, temporalmente hablando fue salvado en la cruz, pero eternalmente hablando fue salvo en la eternidad, antes de la eternidad, en la eternidad pasada. Amén. Entonces, para que usted no piense que estoy hablando chifladuras, vamos a la Escritura, ¿sí? Efesios capítulo 1, verso 4, dice el verso 3 en adelante: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Con qué nos bendijo Dios? Con toda bendición espiritual. ¿En dónde? En lugares celestiales en Cristo. ¿Comprende? No. Nuestra mente natural ahí, ¿qué es eso? ¿Cuántos lo reconocen? ¿Cuántos reconocen que no, su mente natural no entiende? Lugar celestial, ¿dónde está? ¿Dónde queda? Dirección. No entiende. Amén, no hay. La mente llega al límite. Tiene que ser revelado. Sí, debe haber lugares celestiales. Todo para Jesús fue absolutamente difícil tratar de explicar cosas celestiales a gente natural, a sus discípulos. Peor que no habían nacido de nuevo. Absolutamente frustrante. Yo me acuerdo cuando leía ese pasaje, cuando Jesús dice, generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Yo pensé que Jesús se lo estaba diciendo solamente a los fariseos, se lo estaba mandando también a los discípulos. ¿Y por qué Jesús dijo eso? Y no es que necesariamente eran unos pecadores salvajes. Jesús lo decía porque ellos no podían entender las verdades celestiales que Él venía a decir y a desatar. Por eso Jesús le dice a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Siendo tú teólogo, no entiendes estas cosas. No lo vas a poder entender, Nicodemo. Tendrías que nacer de lo alto. Esto solamente Dios te lo puede mostrar. Estamos tratando no con cosas humanas, queridos. Estamos tratando con cosas celestiales. Estamos aquí para que Dios nos enseñe las cosas celestiales. Bendito sea el Señor. Esa es la iglesia del Señor. Bueno, sigo el verso 4 que dice, según nos escogió en Él, dice que fuimos escogidos antes de la fundación del mundo. O sea, cuando todavía no habías pecado, cuando todavía no habías nacido, cuando todavía no habías fallado, cuando todavía no habías hecho ninguna de tus fechorías, ¿verdad? Antes de la fundación del mundo, Él
nos escogió para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, antes de la fundación del mundo. Tu salvación comenzó en la eternidad. ¿Cuántos están captando ahora? ¿Amén? Tú no eres un hijo casual, tú eres un hijo deseado. Dios te deseó, bendito sea el Señor. Amén. Él te deseó, Él te anheló y Él te gestó, te engendró antes de la fundación del mundo, en la eternidad pasada. Es tan importante esto. Todo lo demás sí se va desenvolviendo, se va desarrollando en los tiempos que vivimos en este mundo temporal, tiempo temporal, valga la redundancia, pero necesitamos la ayuda de Dios para que Dios se vaya dando a conocer, ¿sí?, a nuestros corazones y a nuestras mentes. Apocalipsis capítulo 13, verso 8. Dice la Escritura, Apocalipsis 13, verso 8. Dice así la Escritura. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado, el Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Que fue, o sea, Dios, aquí hay dos formas de interpretar, que figurativamente o literalmente un tipo de inmolación en la eternidad del Cordero, o que está simplemente dando una descripción de lo que ya se había decidido en el consejo divino. Había un consejo divino donde se reunió el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y ellos planearon todas estas cosas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por eso en el consejo divino la Biblia dice, hagamos al hombre. La gente dice, con los ángeles. No, el consejo divino está compuesto del Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo planearon el Evangelio eterno. ¡Wow! Amén. Tranquilos que es la primera parte. Vamos a necesitar por lo menos 2 a 3, porque hay tanto aquí. Entonces, Jesucristo fue inmolado antes, o en la fundación del mundo. Dicen muchos especialistas, expertos, que aquí el texto debe haberse traducido como antes de la fundación del mundo. O sea, que hay textos que para los escritores, al no entender, porque no es lo mismo ser un escritor y no es lo mismo ser un intérprete que tener la revelación de Dios. Entonces, el intérprete había cosas que leía y que no la terminaba de entender y las traducía conforme su entendimiento. Como cuando dice la Biblia, ¿no? Jesús le dice a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Cuando el texto original fue traducido como nacer de nuevo, el texto original es tienes que nacer de lo alto, de arriba. Porque el primer Adán es terrenal, pero el segundo Adán es celestial, es de arriba. ¿Se acuerdan que nosotros enseñamos hace unos domingos atrás que uno de los deseos, y tiene que ver con lo que vamos a hablar, con el plan eterno de Dios, fue crear una nueva estirpe, una nueva civilización, una familia celestial, su familia, su estirpe, su linaje. Por eso Pedro dice, somos linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y ese nuevo linaje que un día tendrá el cuerpo de acuerdo al segundo Adán celestial, podrá experimentar todos los cielos. Porque estamos sentados en lugares plural, celestiales plural. No fuimos creados solamente para estar restringidos a este planeta. Es mucho más allá. Así que cuando vengan estas noticias de la revelación de los CT, diga, cuento viejo. Eso ya es. No lo debe sorprender a usted. Dios es Señor del universo entero, incluido todas las galaxias. A Él adoramos. Bendito sea su nombre. Ahora, volvamos. Entonces, vamos a Efesios capítulo 4. ¿Sí? Efesios capítulo 4. Bendito sea el Señor. Ya, hay tanto. Efesios 4 en adelante. Vamos a leer desde el versículo
11. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos. Escuche esto, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. La palabra de Dios nos está diciendo que Dios está edificando un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Diga conmigo, cuerpo de Cristo. Amén. En el plan eterno de Dios, ya existiendo el Hijo, el Verbo, Dios disfrutando de ese amor profundo por su Hijo, Dios dijo, es tanto este amor que te tengo, Hijo, que quiero tener réplicas de ti. Pero para tener réplicas de ti, tú tendrías que morir en una cruz. Y el Hijo le dijo al Padre, sí, Padre, estoy para hacer tu voluntad. Amén. Todos esos hijos que iban a ser engendrados por el Espíritu Santo, cada uno de ellos iba a ser miembro de un glorioso y majestuoso cuerpo universal. Recuerde que todo lo creado, según Colosenses, fue hecho por Él y para Él. Las plantas, el aire, la luz, todo fue expresa de alguna manera algo de Dios. Todo fue creado por Él y para Él. Todo, absolutamente todo. La paternidad, el ser hijos, esposo, esposa, todo expresa a Cristo. Ese es el propósito. Y el anhelo de Dios no solamente era tener hijos. El anhelo de Dios fue tener un santuario, un lugar donde habitar. Y para poder habitar, Dios tenía que levantar un inmenso cuerpo. Ahora la palabra aquí cuerpo es una especie de alegoría, pero de alguna manera viene a expresar el deseo de Dios. Realmente la suma de todos los miembros viene a ser un solo cuerpo, y ese cuerpo es el cuerpo del Hijo, y Jesús es la cabeza y nosotros el cuerpo del Hijo. Entonces, en ese pensamiento hay un solo Hijo, una sola iglesia, un solo cuerpo, una sola cabeza. O sea, la suma de todos los creyentes, todos los nacidos de nuevo, amén, todos los creyentes, miembros cada uno en particular, toda la sumatoria hace nada más y nada menos que ese cuerpo indescriptible de Cristo Jesús, la expresión de Cristo. ¿Para qué están los cuerpos? Para expresarse. Los cuerpos expresan algo. Voy a explicarlo de esta manera. Hubo un momento que Jesús le dijo a sus discípulos algo que para ellos fue duro y triste, pero Jesús los quería animar. Le dice, muchachos, es necesario que yo me vaya después de morir y resucitar, porque si no me fuera, el Espíritu Santo no vendría a vosotros. Es mejor que yo me vaya. Diga conmigo, es mejor que yo me vaya. ¿Por qué era mejor? Porque mientras Jesús estaba entre ellos, Él no podía estar en ellos. Cristo estaba limitado a un cuerpo, a un lugar y a un horario. La majestad de Dios, al hacerse hombre, se limitó, se supeditó, se restringió a un lugar. O sea, si estaba en Samaria, no podía estar en Nazaret. Si estaba en Nazaret, no podía estar en Jericó, qué sé yo, no podía estar en otro lugar. Tenía que estar en un solo lugar. Por eso Jesús tenía que ir a caminar para ir y sanar a otra persona, ¿me entiendes? Y horas y horas. Y era como que el reloj del tiempo se detenía ahí, donde Jesús estaba. Ahora, ¿qué te parece? ¿Qué piensas? ¿Qué es mejor tener un solo lugar o tener 2 o 3 o 4, 5 réplicas, 10, 30, 1000 réplicas? ¿Qué es mejor? Millones. La gloria y la majestad de Dios es tan grande que era mejor que Jesús se fuera para que Dios pudiera enviar el Espíritu Santo a residir en nosotros y de esa manera formar un cuerpo gigantesco que expresara a Cristo, ya no de manera limitada, sino de manera ilimitada. Por eso Jesús dijo, ¿no? Mayores cosas haréis. Mayores cosas, claro.
los apóstoles pudieron hacer mayores cosas, ya se convirtieron de miles, porque ya no era el Espíritu Santo morando en un solo ser, por más que fuera Jesucristo. Estoy hablando del cuerpo humano, por más que sea un solo cuerpo humano, ahora era Dios habitando en multitudes de personas. ¿Por qué? Porque en el plan eterno de Dios, Dios ya había prediseñado levantar ese cuerpo, ese ser llamado iglesia. Pero yo quiero que usted saque de su mente esa mentalidad que iglesia es un recinto. La iglesia, en el texto original, eclesía, ¿sí?, hace referencia al Congreso, digamos, al lugar donde se daban las leyes en el Imperio Romano. Era un término político. Roma tenía su lugar donde se ejecutaban las leyes, se daban a luz las leyes. Era un ejercicio de gobierno. Y cuando Jesús aparece y dice, yo voy a levantar mi propio gobierno, y los miembros de ese gobierno, Jesús los llama eclesía. O sea, tiene una mentalidad no religiosa, sino tiene una mentalidad de poder, de ejercicio, de justicia. Esa es la iglesia. O sea, no son un montón de personas a simplemente sentarse y decir cosas espirituales y cantar lindos coros. No, es algo mucho más. Tiene que ver con el reino de Dios extendiéndose en la tierra. ¿Me está captando usted? ¿Me está captando? Tranquilo, no, yo sé que es un proceso. Ahora escuche esto. Digan conmigo, iglesia, cuerpo, familia, edificio, templo. Voy a poner un ejemplo. No he podido conseguirme, pero ¿qué tal un ladrillo? Imagínense un ladrillo aquí. ¿Lo ven? Ok, ahora sí. Voy a poner este ladrillo por acá. ¿Cómo luce un ladrillo solo? ¿Sirve un ladrillo solitario? No sirve para lo que fue hecho, salvo tirártelo a tu cabezota. O sea, un ladrillo no fue hecho para tirárselo en la cabeza de nadie. ¿Para qué fue construido un ladrillo? Para encajar dentro de un edificio. Escucha esto. Cada uno de nosotros somos una piedra viva. El evangelio no es para solitarios. Nunca fue en la mente de Dios el evangelio solo algo personal. El evangelio, la iglesia, el cuerpo de Cristo, la nueva humanidad es corporativo. Pablo dijo, vosotros sois el templo del Espíritu Santo. No dice tú, dice nosotros, vosotros. Corporativo, digan conmigo corporativo. O sea, en la mente de Dios nunca fue solo un individuo, fueron millones de personas. Y Dios habitando en ese cuerpo. ¿Para qué sirve el cuerpo? Para expresar algo, para hacer algo. Un dedo no sirve de nada, no puede hacer nada. Un riñón solo no sirve, un cerebro solo no sirve. Sirve cuando está en el cuerpo. Hermano querido, disculpa, pero tú solo no sirves para los planes de Dios. No puedes ser solitario. Pero eso es muy ajeno a la mentalidad de hoy de la iglesia. Porque el evangelio más parece un plan de crecimiento personal. El evangelio más parece una serie de enseñanzas espirituales de autoayuda para muchos, de éxito personal. Porque hemos heredado un evangelio individualista. Jamás fue el plan de Dios algo individualista, jamás. Por eso Dios tuvo un pueblo escogido, Israel, sombra, pueblo. Por eso la Biblia habla de ciudad, la Nueva Jerusalén, ciudad. Una casa no es una ciudad. Entonces, en la figura del cuerpo, vamos al mismo libro de Efesios, capítulo 2. Creo que estamos ya entrando al entendimiento, ¿no? Estamos entrando al entendimiento. O sea, Dios edifica, crea una nueva humanidad para expresar su majestad. O sea, Dios es tan infinito, tan lleno de poderes y dones,
que no hay manera de expresarlo en un individuo nada más. Tenía que expresarse a través de millones de individuos de varios colores y tamaños para expresar su diversidad, su riqueza. Y para expresarlo, entonces, mientras mejor funcionemos como cuerpo, mejor actúa y expresa ese cuerpo lo que tiene que expresar. Efesios capítulo 2 dice la palabra, verso 18, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos. Diga conmigo, soy conciudadano. Gracias. Y miembros aquí habla de la ciudad, la Nueva Jerusalén, somos conciudadanos, nuestra ciudadanía está en los cielos, ya estamos en el cielo ahora, amén, habitamos en el cielo, hemos sido apartados para participar de los santos en luz, ¿sí? De la herencia hoy día, somos conciudadanos ahora, amén, dice además, ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, Dios quiso tener una familia, sí, hermanos, todos. Dios no tiene nietos, bisnietos, Dios solo tiene hijos. Es la familia de Dios. Amén. La iglesia es la esposa de Cristo. Miembros de la familia de Dios, sí. Edificados sobre edificados. Diga conmigo, edificados. Ahora habla como un edificio, pero sale de un ladrillo, dos ladrillos. O sea, si tú estás construyendo el edificio más grandioso que la humanidad haya hecho, ¿cuántos ladrillos necesitas? O sea, cada persona que viene a Cristo es un ladrillo más, y un ladrillo más, y un ladrillo más, una piedra viva, y Dios está edificando algo indescriptible para que Él pueda caber. Y no solamente para que Él pueda caber, sino para expresarse, para exhibir a Dios a través de la multiforme gracia de Dios. Dios desea exhibirse, mostrarse y darse a conocer, pero no se puede dar a conocer por un solo hombre. Solo se puede dar a conocer a través de una multitud de personas que son miembros del cuerpo de Cristo. Alabe el nombre del Señor. De una manera minúscula, por ejemplo, mientras estamos aquí, hay una expresión minúscula, linda, pero minúscula, de Dios. Porque mientras estoy aquí, hay alguien que ve el sonido, hay quienes cuidan el auto, hay quienes que cuidan la multimedia, las luces, la preparación. Estamos concertados, nos colaboramos, se está filmando, luego se transmite, ¿verdad? O sea, todos formando como un equipo, expresando de alguna manera a Cristo. Y la gente que llega, qué lindo, sentía algo especial. Y no solamente es la predicación, sino es cada miembro en particular activando el don y los dones que Dios le ha dado para expresar a Cristo. Esa es la iglesia. Dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Cristo mismo. Cristo es la roca. ¿Se acuerdan? Pedro le dijo, amén. Señor, usted es el Cristo, la roca. Y luego dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, ¿qué más dice? Bien coordinado. Digan conmigo, bien coordinado. Eso pasa cuando alguien llega tarde o no hace su función. Amén. Todo el cuerpo sufre porque alguien llegó tarde o faltó, o hay quien no quiere hacer su parte, quiere ser, como en la mañana decíamos, muchos somos en la iglesia, o sea, al no entender el plan eterno de Dios, la iglesia se ha llenado de consumidores. Y eso no es la iglesia. Consumidores, pasivos, espectadores. La iglesia es la expresión de Cristo a través de los diferentes dones. No puede haber espectadores en la iglesia. No puede, pues, y todavía nosotros
Con todo el respeto y el cariño de los invitados, nos llegan invitados, estamos ahí esperando que el invitado salga contento. ¿Qué te pareció? ¿Qué te pareció? Y él puede decir, uy, me pareció cool. Estamos buscando más su bienestar. Cuando quizás la pregunta sería, ¿y ya te arrepentiste? ¿Ya te rendiste a Cristo? Porque estamos más tratando de agradar al ser humano que entender el propósito eterno. Dice la palabra, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morar a Dios. Templo, ciudad, familia, edificio. ¿De qué manera quieres que el Señor se te exprese? ¿Como un cuerpo? Amén. Vamos a otro texto ya para ir terminando esta primera parte. Amén. Efesios el capítulo 4. Sí. Sí. Vamos desde el verso 9. ¿Y qué es eso? 4:9. ¿Y qué es eso de que subió? ¿Quién es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Diga conmigo, para llenarlo todo. O sea, es tiempo que entendamos a Cristo más allá de la figura de un carpintero. Él lo llena todo. Cristo no habita en el cielo. Los cielos habitan en Cristo. Porque los cielos de los cielos no lo pueden contener. Por eso se necesita algo vasto para que sea morada de Cristo. Verso 11 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos, para que vayan cada domingo a la iglesia sin faltar y se sienten en su sillón preferido y puedan cantar cantos bonitos y emocionantes, dar sus ofrenditas o lo que le queda, y escuchar un mensaje nuevo del pastor para salir motivados y enfrentar la semana contra el mundo. Amén. Parece que así fuera. Para muchos el evangelio es simplemente, bueno, hay un infierno, hay una condenación, está el pecado, pero Jesús tomó nuestro lugar para perdonar nuestros pecados y salvarnos del infierno y llevarnos al cielo. Eso es todo, fin, se acabó. La salvación es el inicio, no es el final. Te toca crecer. Te toca ser parte, es descubrir tu lugar. Dios no te creó para ser un ladrillo solitario. Dios te creó para encajar en algo glorioso. Y tú tienes parte en ese lugar. Tienes parte. Y cuando tú vas descubriendo esa parte, te llenas de dicha. Porque Dios te creó para propósito. El propósito eterno. Y el propósito eterno en conjunto es expresar a Dios. El único Dios que la gente va a ver, amados, es el que tú y yo le mostremos. La mañana una hermana daba su testimonio de cómo ella y un grupo de hermanos fueron a llevar el evangelio a una persona absolutamente pobre, en una miseria total, con cáncer. Y han estado semana tras semana llevando amor, llevando aliento, llevando salvación a esta familia. A Dios gracias, la luz llegó a esa casa. Y la salvación llegó. La persona que le estaban llevando el evangelio nació de nuevo. Y hace unos días ya se graduó a la eternidad. Se muere, pero con esperanza. La iglesia es la expresión. Amén. La iglesia está para salar. La gente
las redes sociales se llenan, ¿no? Usted va a ver mis redes sociales cuando entro y veo que Keiko y que, ¿no? Santos y la lucha ahí encarnizada. Porque la gente busca justicia, la gente busca equidad. Bueno, el único que puede traer justicia y equidad es Cristo. Y la iglesia está para mostrar esa justicia, esa equidad. Pero cuando hemos predicado un evangelio individualista, hemos vuelto a la iglesia egoísta. La iglesia es egoísta. Estoy generalizando. Pensamos que es venir un domingo, recibir aliento, oración y antes que termine la alabanza, me desaparezco. Más rápido que flash. Llegamos ahí, pensamos así, porque es la imagen que hemos visto aquí y allá. Cuando fuimos creados para vivir en comunidad, para amarnos, soportarnos también. No hay manera de crecer en un ambiente donde no tengas que soportar a alguien. Porque el soportar te engendra en ti paciencia. No hay manera que crezcas solitario. Solo se puede crecer en comunidad. Recibimos nuestro crecimiento unos de otros. Lo que tú tienes, el otro no lo tiene. Y lo que el otro tiene, tú no lo tienes. Nos necesitamos. Y tenemos las cosas agradables y las cosas que no son muy agradables. La buena noticia es que todo lo agradable es de Cristo y todo lo desagradable es la carne. Y más Cristo en nosotros. Voy aterrizando. Sí. Dice, a fin de perfeccionar a los santos, madurar a los santos. ¿Cuántos son santos esta noche? Por eso, santo no significa necesariamente, o sea, ya somos perfectos en Cristo. Pero aquí la Biblia dice para perfeccionar a los santos. Santos es una persona escogida para. O sea, el día que tú fuiste salvado, fuiste escogido para, separado para glorificar a Dios. Ya eres santo. Si tú vives para glorificar a Dios, aunque va fallando, pero Dios te va perfeccionando, en la mente de Dios tú ya eres un santo. Diga conmigo, gracias a Dios soy santo. Amén. No estoy escogido para mundanear. No estoy escogido, ¿verdad? No vivo para mis propios intereses, vivo para exaltar al Señor. Para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio. Fíjese, nosotros somos llamados a entrenar a los santos para la obra del ministerio. ¿Quién hace la obra del ministerio? El ministerio de la reconciliación, el ministerio de dar a conocer a Cristo. ¿Quién lo hace? El cuerpo. Para la edificación del cuerpo de Cristo. Tenemos que ayudar a edificar. ¿Faltan más ladrillos en esta casa? Le voy a confesar algo. Me encanta cuando veo hermanos que se emocionan, cuando ven edificios, terrenos, dicen, un día nada debe tener y están pensando en ello. Me encanta. Pero a mí no me mueve el piso. A mí lo que me apasiona es ver el verdadero edificio. Edificar el verdadero edificio, y ese edificio somos nosotros. Ese es nuestro objetivo. ¿Cómo está creciendo mi hermana? ¿Cómo está creciendo mi hermano? ¿Cómo estamos madurando? Cada uno en su lugar, expresando a Cristo. Lo demás, el Señor lo puede dar en un 3, o un 2, o en 1. Toda la iglesia debería soñar con ese propósito eterno. Hay personas que rescatar. Hay ladrillos allá afuera esperando ser escogidos, santificados, no para construir una discoteca, no para construir, ¿verdad?, un averno, no para construir algo ajeno a Dios, sino para construir el edificio donde Dios quiere expresarse con su poder, su majestad, sus dones diversos. Y esa es la iglesia. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Se da cuenta? La plenitud de Cristo. O sea, si todavía la iglesia está siendo formada, es que como alegóricamente hablando, Cristo todavía no entra. Necesita más gente para que entre. Su plenitud es tan vasta.
¿Alguno de ustedes se ha tratado de probar un traje que no le queda? Bueno, Cristo debe estar así. No, la talla está chica todavía. Es un ejemplo tonto, pero lo entiende usted. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Es decir, iglesia, viene una moda, viene otra moda, viene otra moda, y nos olvidamos del propósito eterno. Por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien, verso 16, 4:16, si lo ponen, sí, 4:16, de quien todo el cuerpo, bien que, concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se envidian y compiten mutuamente. ¿Qué dice? Que se ayudan mutuamente, porque en la mente de Dios somos uno. El gol del ministerio tal es tu gol. El gol del otro ministerio es el gol del otro, porque es todo, somos uno. Si crece el ministerio de tu hermano, crece tu propio ministerio. Estamos unidos. La gloria es para Jesús. De que en todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Gloria a Dios. Padre, en esta noche te damos gracias. Queremos dejar de un lado, Señor, celos, mezquindades o a cualquier limitante y reconocer que somos el cuerpo de Cristo, somos miembros del cuerpo de Cristo. Que no veamos a las demás iglesias como nuestra competencia, sino como nuestros aliados, porque solo hay una sola iglesia, la de Cristo. Gracias te damos. En el nombre de Jesús, el Señor. Y todos decimos amén y amén.